¿Cómo están? Bendecidos en victoria, amén. El Espíritu Santo es muy bueno, el Señor es bueno y pues decidió darme la oportunidad a través de papá que dé la palabra el día de hoy. Así que si estás aquí es porque el Señor quiso darte este regalo. Porque yo la verdad le doy gracias a Dios porque cada palabra es un regalo, es una revelación que cuando nosotros le damos valor a la palabra transforma nuestra vida. Porque recordemos quién es la palabra. Jesús es la palabra, dice el verbo se hizo carne. Y cuando le damos valor a la palabra es porque le estamos dando valor a Jesús. Reconocemos que Él tiene el poder y la autoridad sobre nuestra vida, amén. Y justo el Espíritu Santo, cuando papá me dijo que iba a predicar, yo le pedí al Señor la palabra, le decía, Señor, muéstrame, dime qué voy a decir, qué quieres mostrarle a la iglesia, qué quieres hablarme también a mi corazón. Y justo en el discipulado que teníamos antes del culto del domingo, el Señor hablaba a los corazones de los que estábamos ahí respecto a las leyes internas que los hombres imponen. Que todas esas leyes, que todos esos estatutos que las personas se imponen para acercarse a Dios es lo que justamente nos aleja de Dios. Y por eso el Señor hablaba en mi corazón de ponerle a la palabra la ley del hombre, para entender esta diferencia entre la ley de Dios y la ley del hombre, porque es diferente, iglesia. Y hoy el Espíritu Santo te va a mostrar la diferencia entre la ley que impone el hombre para alejarte de Dios y la ley que pone Dios. Incluso Dios la pone en tu corazón cuando crees en Jesús. Entonces no es algo que tengas que hacer o esforzarte, simplemente el Señor te dice cree, y cuando tú crees el Señor pone su ley. Pero justamente la revelación es cuál es la ley, amén. Y bueno, este tema es importante porque pues por esto se crean las religiones, por esto hay rebeldía en las iglesias. Y dice, porque la gente y esto es el por qué la gente se sale de una iglesia y crea otra iglesia diciendo que Dios le habló. Estamos aquí, iglesia, porque acuérdense que lo que hace la ley del hombre es decir, así son las cosas y no se mueve, y todo aquel que haga algo diferente está condenado, ¿ok? Le pido al Señor que sea Él traiga la revelación, iglesia, porque solamente Dios puede traer la revelación, amén. Y bueno, vamos a iniciar con qué es la ley. Se conoce como la Torá, la ley de Dios. Todo esto lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, Levítico, en Números, y muchos de manera religiosa. ¿Cuántos mandamientos conocen? De manera religiosa, díganme, ¿cuántos conocen? 10. ¿Por qué? Porque te lo dijo ¿quién? ¿Quién te lo dijo? El Padrecito, la Iglesia Católica. Entonces ahí está, no robarás, no codiciarás lo ajeno, y ahí te empieza a decir un montón de cosas y te lo aprendiste en el catecismo, 10 mandamientos. Pero en realidad la ley fue creada para que se distinguiera el pueblo de Israel de los demás pueblos, porque recordemos que ahí Israel sale del pueblo de Egipto y entonces Israel se hace una nación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no solamente hay 10 leyes, sino 613 leyes que se encuentran en el libro de Levíticos, Números, Éxodo. Y esas leyes las hacían para diferenciar al pueblo de Israel y que entendieran que eran diferentes a otros pueblos, que ellos eran y que estaban libertados y reconocían a un solo Dios, amén. Por eso Jesús decía que la salvación provenía de los judíos, el pueblo de Israel, los israelitas, me explico. Y Jesús, ¿de dónde, de qué descendencia tiene? Judía. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces cuando entendemos que esas leyes fueron creadas para el pueblo de Israel que se había independizado, que el pueblo de Israel que ya estaba lejos de Egipto, podemos entender que eso es lo que impuso ¿quién? Pues Moisés. ¿Quién bajó con las tablas?
Moisés. Pero Moisés se dio cuenta que lo que el Señor había dado, el pueblo no lo había cumplido. Entonces Moisés hace más leyes para que el pueblo pueda cumplir. Y como el pueblo de Israel no cumple esas leyes, hace otras y empieza más y más. Y ahí es donde vienen las 613 leyes. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces el fin de la ley, dice Juan 1:17, dice, pues la ley, ¿por quién fue dada? Por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y el día de hoy se va a quitar alguna losa, iglesia, pero yo sé que el Señor va a traer revelación, amén. Porque dice, y la verdad nos ha llegado por medio de Jesús. Romanos 3:19, este es el objetivo de la ley, iglesia. Sabemos que la ley de Moisés, ¿de quién? De Moisés, tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es que, dice, es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Porque, iglesia, aunque nosotros llegamos a conocer 10 de las 600 y tantas que conoce el pueblo de Israel, que dentro de ellas está el guardar el Shabbat y toda liturgia que tienen los judíos, nosotros nada más conocimos 10 y así como sobre el agua más o menos, no sabemos, ¿no? Porque somos gentiles, no nacimos ni crecimos en el pueblo judío. ¿Sí estamos aquí, iglesia? Entonces dice, sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. Entonces, dentro de esos 10 mandamientos que tú llegaste a conocer, tú dices, no logro ni el primero, ¿no? Que dice que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Estamos aquí, iglesia. Entonces esa ley, esa primera ley o la ley que tú veas, ¿qué es lo que declara sobre ti? Culpable. No puedes hacerlo y llega la frustración en ti porque dices, es que yo quiero hacerlo, hay una necesidad en mí de verdad de hacer las cosas bien, pero no puedo. Y esto es porque se camina bajo la ley. ¿Ok, iglesia? ¿Sí estamos aquí o no? La ley necesitaba a alguien que se cumpliera. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué el pueblo de Israel necesitaba cumplir la ley? Para salvarse, para ser aprobados por Dios, pero nadie pudo cumplirla. Y por eso Dios envió ¿a quién? A Jesús, a su Hijo, para cumplir la ley. Y cuando la ley se cumple, es consumado todo. Amén. Tengo que desglosarlo todo, iglesia, de verdad esto se lo tengo que ir dando. Yo sé que el Señor se los va a ir mostrando, pero esto se tiene que ir desglosando poco a poco para que se vaya entendiendo después qué es la ley del hombre, ¿ok? Pero vamos a entender la ley de Dios. Romanos 3, 20, 31 dice, el cumplimiento de la ley, ¿qué dice? El cumplimiento de la ley no nos hace... En Romanos 3, 20, 31 TLA. Dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Amén. Dios acepta a todos los que creen y confían ¿en quién? En Jesucristo. ¿Por qué en Él? Porque Jesús cumplió la ley. Amén. Y ahora, quiero que se queden con la pregunta de ¿qué ley? ¿Qué ley? Quédense con esa pregunta, iglesia, porque todos decimos, sí, Jesús cumplió la ley. Pero la pregunta es, ¿qué ley? ¿Ok? Vamos hasta ahí. Dice, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio.
por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. ¿A quiénes acepta el Padre? A todos los que confían en ¿quién? En Cristo, amén. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo, porque no es por obras, iglesia, amén. Y no por obedecer la ley de... Hasta aquí, iglesia, cuando lo leí por segunda vez entendí, porque el Señor no dice la ley de Dios, el Señor aclara la ley de Moisés, y ahí vamos empezando con la ley de el hombre. ¿Ok, iglesia? Porque no solamente Moisés lo hizo, ¿me explico? Incluso cuando iban a apedrear a la mujer, ¿qué les decía? Dice la ley, y citaban a Moisés. Moisés dijo, y Moisés esto, Moisés aquello, ¿me explico? Pero caminaban bajo la ley de un hombre, y ellos estaban aferrados y abrazando la ley como si Dios la hubiera hecho, y era de Dios. No. Y justo ahí viene lo que el Señor me mostraba en mi corazón, que esta parte es tan hermosa, iglesia, diferenciar entre la ley de un hombre y la ley de Dios. ¿Y quién te lo muestra esto? El Espíritu Santo, para no caminar en religiosidad, porque acuérdense que lo que hace el religioso es señalar. ¿Qué es lo que hacía un fariseo? Señalaba, juzgaba, criticaba, y Jesús les dijo en ese momento de la mujer que estaba, casi la apedrean, que le encontraron en adulterio, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por eso se me vino, ¿puedes poner el título del tema? La imagen, ¿qué tiene la persona ahí? Una piedra, porque la ley del hombre siempre habla sobre juzgar al otro. La ley del hombre siempre habla de, la anciana es la que no está haciendo, papá es el que no está haciendo, y a mí me están pidiendo, eso es ley, eso es juzgar, eso es ser fariseo, eso es darle lugar a la de una forma, pero como no lo es, lo apedreamos. Saquen las piedras, porque no está cumpliendo lo que tendría que hacer. Iglesia, nadie puede cumplir tus expectativas o tu ley interna. Hay una ley de Dios y la vas a conocer porque el Señor te la va a mostrar. Pero para eso se necesita entender que hay leyes que pusieron en tu mente, que el diablo puso en tu mente, que la gente a tu alrededor puso en tu mente, y eso hace que juzgues a los demás. Eso hace que condenes a los demás, e incluso que tú mismo te sientas inmerecedor. ¿Estamos aquí o no? Porque recuerda, se los acabo de leer. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Jesús. Les digo, tomen lo que el Señor les está dando. Porque la religiosidad saca a la gente de la iglesia. La religiosidad hace que las iglesias se multipliquen como en celulitas. No, la iglesia tal y son 5, iglesia tal y son 10, iglesia tal y son 20. ¿Por qué? Porque la religiosidad, su ley,
Con esto no, que decía el apóstol Pablo, ¿a poco vamos a pecar deliberadamente? Claro que no, por eso les digo que hay una ley que es de Dios y que esa Dios mismo la pone en tu corazón. Aquí la cosa es que si no hay ley en tu corazón, no está la ley de Dios, pues no estás confiando en Jesús. Estamos aquí, iglesia. Por eso el Espíritu Santo me ponía esta imagen en mi corazón. Acuérdense, cada vez que tú juzgas, cada vez que te sientes ofendido por lo que alguien te hizo o no hizo, es una ley interna. Pero más adelante, iglesia, más adelante. Ahorita van a ver por qué. ¿Estamos aquí o no? Bueno, dice, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios no es solamente Dios de los judíos. En realidad Él es Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya nos sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Entonces ahí yo me confundí, porque dije, Señor, o sea, caminamos en gracia, amén, aleluya. Pero ¿qué hace esa parte de la ley cobra más valor? No entiendo. Ayúdame, muéstrame, Señor, porque si no sería una incongruencia. Se está predicando sobre la gracia, amén. Y decimos que no es por obras, no caminamos bajo la ley, estamos de acuerdo. Pero hay algo que el Espíritu Santo me habla a mi corazón. Y es que es algo bien hermoso, iglesia. Yo no sé, yo lo recibo, estoy muy contenta de esta revelación. Y si lo recibes, qué bueno. Y si no, pues iglesia, pídele al Espíritu Santo que Él te lo dé, amén. Porque es algo hermoso, es algo maravilloso. Yo tenía esta duda. O sea, yo decía, bueno, dicen que Jesús cumplió la ley, ¿no? Porque Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Jesús dijo, yo vine a que se cumpliera. ¿Estamos aquí o no? Y yo dije, pero Señor, Jesús no cumplía con el sábado. Porque decían los fariseos, es que el día no tienes que ni sanar ni hacer nada. Ese día lo tienes que dedicar a Dios. ¿Me explico? Bajo lo que ellos creían, bajo lo que ellos pensaban. Estamos aquí, iglesia. Entonces es algo bien hermoso que el Señor nos está trayendo como iglesia, porque le estamos creyendo, amén. Porque el Señor, acuérdense que con la palabra nos limpia, nos quita losas que nos trajo la religiosidad por mucho tiempo. Ahora, iglesia, antes de dar esta hermosa revelación, quiero que tú dispongas siempre en tu corazón, cuando papá vaya a dar una palabra, alguien vaya a dar una palabra, pídele al Señor que te haga ver con ojos de gracia. Pídele al Señor que te haga ver con ojos de revelación y entendimiento, no con religiosidad ni con lo que te enseñaron en antaño. Porque acuérdate que el vino nuevo no puede entrar en odre viejo. Y el odre viejo es el odre que juzga. El odre viejo es el odre que señala. El odre viejo es el que está viendo a los demás, pero no se ve a sí mismo. Incluso siente que todos lo están ofendiendo. Siente que todos son los que están mal menos él, porque él es el escogido, él es el santo, él es el ungido, ¿me explico? Y el único ungido y santo, ¿quién fue? Cristo. Y si lo tenemos a Él, claro que hay unción, claro que hay santidad, pero no es por nosotros, es por Jesús. Amén. Bueno, entonces te digo que yo me confundí y le pedí al Señor, pídele al Señor, que dice, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Amén. La ley de Moisés es la ley del hombre. Entonces quiero, iglesia, que se entienda que Moisés tampoco entendió el fin de la ley. ¿Ok? Moisés tampoco entendió el fin de la ley. El que nos vino a mostrar el propósito de la ley, el fin de la ley, fue Jesús. Porque Jesús vino a cumplirla. Entonces, acuérdense de la prédica del día domingo. Moisés era guiado por sus emociones, estaba enojado con el pueblo. ¿Estamos aquí o no?
Entonces imagínate, Dios le dijo que Moisés le hablara a la peña y Moisés le pegó. Entonces Moisés era hombre, ¿sí o no? Así se quería agarrar al pueblo a golpes, iglesia. Entonces Moisés lo que quería era que el pueblo fuera recto. Y le ponía leyes, y le ponía leyes, y le ponía leyes. Y el pueblo nomás no entendió. Es más, el pueblo decía, ahora apedrearon a uno, pues apedremos a todos. Me explico, el pueblo no entendió. Ni Moisés entendió el fin de la ley. Es bonito, ¿no, iglesia? Y la verdad es que cuando el Señor me estaba mostrando esto, yo dije, pues, ¿qué onda, Señor? ¿Qué más, no? Y dice, Moisés no quería que el pueblo de Israel pecara y por eso hizo más y más leyes. Pero entonces decimos que Jesús sí cumplió la ley, ¿o no? ¿Jesús cumplió la ley o no? Claro que la cumplió. Pero si les digo que los fariseos estaban enojados con Jesús, y los fariseos eran los doctos de la ley, entonces no cuadra algo para el religioso, ¿no? Para la religiosa, ¿no? Para su mente religiosa. Entonces les pregunto, iglesia, si Jesús no le caía bien a los doctos de la ley, entonces Jesús sí cumplió la ley. ¿Sí o no, iglesia? Sí cumplió la ley de Dios. No la ley del hombre, no la ley que condena, no la ley que juzga. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Pongan atención, iglesia, porque el Señor se los quiere dar. Dios es tan bueno que Dios les quiere mostrar esto hermoso. Amén. Vamos a Mateo 22, 37, 39. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús ahí nos está hablando de mandamientos, y los mandamientos son leyes. ¿Ok, iglesia? Entonces el fin de la ley o el propósito de las primeras leyes que Dios le dio a Moisés era que amaran a Dios y que amaran a su prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a lastimar. No vas a hacer algo que lo lastime y que lo hiera porque lo amas, iglesia. Amén. Pero el pueblo de Israel no lo entendió. El pueblo de Israel sentía que los estaban ofendiendo a ellos. Pero el fin, iglesia, es que el Señor quería que lo amaran y que amaran a los que estaban a su alrededor. Y por eso Jesús dice la palabra que Él vino a cumplir la ley. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús vino a sanar, cuando Jesús vino a libertar a los oprimidos, nosotros éramos sus enemigos. Nosotros éramos los que le habíamos dado la espalda a Dios. Que se entienda, iglesia, porque dice la palabra que hasta que Jesús cumplió en la cruz, hasta ese momento fuimos reconciliados con Dios. Por eso Jesús decía, amen a sus enemigos, porque yo los estoy amando a ustedes. Jesús sabía la intención del corazón del hombre y sin embargo Él vino para mostrarnos cuál era la verdadera ley. No que el sabbat, de que ello, que el otro. No, iglesia, el Señor quiere que ames. Pero no hay algo que no puede fingir el diablo, y es el amor. Eso no lo puede fingir el diablo. Tú no vas a poder fingir amar. Tú no vas a estar fingiendo amando a alguien, porque no se puede, iglesia. En algún momento le vas a dar un golpe. En algún momento lo vas a morder si estás fingiendo. Por eso dice la palabra que no amemos con fingimiento, amemos sin fingimiento. ¿Ok, iglesia? Entonces Jesús nos vino a mostrar la ley de Dios. Entonces está la ley de Moisés, que es la ley del hombre, y está la ley de Dios. Por eso dice la palabra que cuando tenemos a Jesucristo, la ley cobra más valor.
Amén. Porque tiene un peso para ti ahora el amar a otro, porque a ti te amaron primero. Tiene peso amar a los demás porque tú reconoces que hubo un amor tan grande, que soportó tanto dolor, que soportó tanto rechazo por ti, iglesia. Y ahora por eso dice que la ley cobra más valor, porque ahora te toca a ti amar. Ahora a ti te toca corresponder con amor. Ahora a ti te toca amar al que está a tu prójimo, que está a tu lado. ¿Por qué? Porque el Señor te amó a ti primero, con tus defectos, con tus debilidades, porque recuerda que el amor de Dios no tiene condición. Él te va a seguir amando así como seas, aunque andes ahí hablando groserías y inventándole la mamá a todos. El Señor te va a seguir amando porque Él ama sin condición. Pero lo que el Señor quiere cuando nosotros confiamos en Jesús, pone la ley en nuestro corazón, y esa ley es amar. Esa ley es responder. Tienes un valor. Todo religioso es más fácil decir, Él está mal, que en realidad ver en tu corazón si estás amando a los que están a tu alrededor. Amén. Yo por eso ahora entiendo a un judío que conoció a papá, se llama More. Y él decía, no, pastor, estar bajo la gracia es más pesado, es mejor cumplir la ley. Yo no le entendía hasta ahorita, iglesia. No es que sea más pesado, simplemente es que Jesús no se puede fingir. Jesús está en tu corazón o no está. Y por eso hay gente que está peleando con sus emociones, entre que confía y no confía, entre que ama y no ama. ¿Por qué? Porque aún quiere caminar bajo ley, porque quiere condenar, porque quiere juzgar. Pero esto es porque no ha entendido el amor que Dios tiene con él. Dios te ama, iglesia. Por eso Jesús vino, entiéndelo, éramos sus enemigos y aún así Él decidió entregarse completamente. Yo no sé tú, pero a mí me quiebra mucho esto, porque digo, sí es cierto, Señor, yo no merezco esta paz, ni merecí esta paz, pero tú lo diste. Y aunque yo era tu enemiga, aunque yo no he cumplido nada, decidiste amarme con todo lo que soy. Y ese amor, iglesia, cuando tú recibes a Jesús, puedes amar al que está a tu alrededor, aunque te esté lastimando. Fíjense que yo no entendía a papá. Yo decía, papá, ¿por qué estás con las personas que te lastiman? Papá, ¿por qué estás con las personas que te ofenden? Yo no te entiendo. Y yo me molestaba. Y me decía, hija, es que Dios lo ha puesto en mi corazón, yo no puedo dejar de amarlos. Y ahí entendí, y el Señor me lo mostró cuando yo estaba haciendo la prédica. Me mostró y me decía, porque yo he puesto mi ley en su corazón. Porque la ley de Dios es amar por sobre todas las cosas, iglesia. La ley de Dios es caminar en amor por sobre todas las cosas. La ley de Dios es perdonar y seguir en eso, iglesia. Esa es la ley, la verdadera ley de Dios. A ver, fíngela. A ver, hazla en tus fuerzas, no se puede. ¿A quién necesitas, iglesia? A Jesús. Por eso hay muchas personas que odian a los pastores. Tú dime, aquel que odia a un pastor o habla mal de un pastor. Gracias. ¿Tú crees que tiene a Jesús en su corazón? Aquellos que hablan en contra de todos los pastores o los que hablan del evangelio, ¿tú crees que en realidad está Jesús en su corazón? No, iglesia, porque Jesús no se la pasó hablando mal de los fariseos a sus espaldas. Jesús siempre le dijo la verdad a los fariseos en su cara. Amén. Porque también eso es amor. ¿Ok? Eso es amor, iglesia. Jesús amaba a los fariseos también, pero se enojaba porque no entendían. Se enojaba porque a fuerzas querían hacer lo que la ley decía, cuando Jesús quería mostrarles la verdadera ley. Iglesia, lo que el Señor está anhelando es que tú conozcas su ley. Conocerla, ¿me explico? O sea, que ya no andes como turbado en que ahora tengo que respetar el Shabbat o esto, aquello. No, iglesia, la ley es amar.
Ok, pero no la vamos a poder cumplir sin Jesús, porque Jesús, ¿qué dice la palabra? Que Él lo cumplió. Por eso ahora entiendo por qué Jesús cumplió la ley. Porque dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús podía bajarse de esa cruz, pero Jesús cumplió la ley. O sea, Jesús amó a Dios y amó a la humanidad. Y ahí estuvo el cumplimiento de la ley. Amén. Algo que el diablo nunca va a poder hacer, iglesia. El diablo no va a poder amar, porque amar es ceder. Amar es dejar de condenar a la gente y amarlos tal como son, aceptarlos tal como son. Amén. Esto no quiere decir que no vas a ser transformado. Claro que el Señor es el que hace la obra en ti, pero es Jesús. Amén. Pero nosotros no tenemos por qué estar rechazando a la gente. Justo por eso yo no entendía por qué papá decía: si una prostituta entra a la iglesia, no le van a decir: ¡ay, su faldita! Me explico, iglesia, porque a lo mejor ella trae algo físico, pero no sé qué es lo que tú estás cargando emocional o espiritualmente, que también podríamos decir: ¡ay! Me explico, iglesia. Entonces en la iglesia no estamos para juzgar, estamos para abrazarnos, estamos para consolarnos. Obviamente también el amor es exhortar, iglesia. No vayan a decir: ay, me regañó, no me quiere. No, también el exhortar es amor. Ok, pero primeramente lo que el Señor está hablando, y ¿cuál es el cumplimiento de la ley en Jesús? ¿Cómo cumplió Jesús la ley? Cuando te amó. Jesús cumplió la ley ¿cuándo? Me amó. Jesús cumplió la ley cuando amó a su Padre. Amén, iglesia, porque dice que la palabra que Dios envió a su Hijo. ¿Ok? Entonces Jesús obviamente quiso porque nos amó, pero también amó al Padre porque se entregó a sí mismo. ¿Ok, iglesia? Entonces amó a Dios y nos amó y amó al prójimo. ¿Ok? Amén. Isaías 55, 8, 9. Esto va a explicar por qué nos confundimos de repente. ¿Qué dice? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amén, iglesia. Entonces ahí se explica el por qué de repente se confundió el pueblo de Israel, por qué se confundió Moisés y por qué tuvo que venir Jesús para aclararnos la ley. Amén. Amén, iglesia. Toma lo que el Señor te está dando. El Dios es bueno. Romanos 13, 8, 10 dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser, ¿qué dice? La de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo, quien ama al prójimo, porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Amén, iglesia. El amor, cuando tú odias, cuando tú andas, perdón por la palabra, pero andas mentando madres a todo mundo, no está Jesús. Perdónenme, no está Cristo. Amén. No le estás dando lugar al Señor en ti. ¿Ok, iglesia? Entonces,
lo que el Espíritu Santo está mostrando es amarnos unos a los otros. Pero no lo podemos hacer sin Cristo. Amén. Para amar necesito a Jesús, porque Él ya cumplió la ley. Entonces Él me enseñará a cumplirla. Amén. Porque imagínate, dice la palabra que como cordero fue al matadero sin decir una palabra. ¿Y cuántos de nosotros nomás nos dicen algo, hablan en contra de nosotros o nada más dicen mentiras? No es cierto. No es cierto. ¿Y tú? Esto, aquello y el otro. ¿Y tú? ¿Ok, iglesia? Pero lo que el Señor nos está enseñando es amar. Quiero que me apoyen los de multimedia con Gálatas 5:14. Me parece que es Reina Valera. Gálatas 5:14. ¿Qué dice? Amén, iglesia. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando Jesús está en nosotros, no quiere decir que no vamos a caminar en ley. Estamos en gracia, amén. Estamos en gracia. La apliques o no la apliques, el Señor te ama. La apliques o no la apliques, eres salvo, ¿ok? Pero acuérdense que la ley era para diferenciar al pueblo. La ley se creó para diferenciar a un pueblo de otro. Entonces lo que te va a diferenciar a ti, que tú crees en Jesús, que Cristo está en ti, es cumplir la ley. Amén, iglesia. ¿Estamos aquí o no? ¿Vas a cumplir la ley para ser salvo? ¿Vas a cumplir la ley para ser salvo? ¿Vas a cumplir la ley para ser salvo? No tengan miedo, iglesia. ¿Sí o no? No. El Señor nos quiere llevar a otro nivel espiritual. ¿Ok? Y es el amor, iglesia. Lo que diferencia a una iglesia con Cristo, lo que diferencia a una iglesia con Jesús, es el amor. Una iglesia que ves legalista, una iglesia que ves condenando, una iglesia que ves juzgando, no está caminando en la ley de Dios. Con esto no te digo que no se van a salvar. Se van a salvar si creen en Jesús, ¿ok? Pero lo que te va a diferenciar, lo que hace la diferencia de un pueblo a otro es el cómo actúa. Y si tú ya crees en Jesús y tú confías en Jesús, Él solito pondrá su ley en ti. Y ya para ti no será difícil amar, porque Jesús puso esa ley en ti. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo, iglesia? Amén, vamos a la palabra. Dice Hebreos 10:16. Chéquense, iglesia, Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Y sabes por qué lloro? Porque el único que te va a poder hacer amar al prójimo es Jesús, es Dios. El único que va a poner eso en tu corazón es Dios. Es que ¿cómo voy a amar? Tienes que confiar en Jesús. Tienes que confiar en que Él es bueno. Tienes que confiar en que cuando tú decides amar, el Señor te respalda. El Señor pelea por ti. Y cuando confías en Jesús, Él mismo te pone el amor. Por eso te digo que yo me enojaba con papá, porque decía: es que, ¿por qué dejas que te lastimen? ¿Por qué dejas que te traten así? ¿Por qué? Porque el Señor ya había puesto su ley en ese corazón. Amén, iglesia. Y su ley, recuerda, no es el sabbat, no es aquello, el otro.
Su ley es el amor, su ley es que ames. Amén. Cuando tú amas, perdonas automáticamente. Amén, iglesia. Cuando tú amas, comienzas a ver a todos en amor. Porque cuando andas en ley ves demonios y ves esto y ves aquello y no ves nada bueno en la gente. Nada bueno, nada. Te preguntan, bueno, sí, a lo mejor hay un espíritu de lujuria ahí, pero ¿qué hay de bueno en la hermana? Nada. Que se convierta, que se arrepienta y que haga ayuno, oración, ¿me explico? Y no, iglesia. Dice la palabra que el pecado con amor se corrige. Amén. Y acuérdense, cuando alguien nos corrige, nos está amando. Amén. Si tú ves a un niño corriendo con un cuchillo, ¿le vas a aplaudir? ¡Wow! ¡Bravo! A lo mejor y te lastimas con el cuchillo, pero no pasa nada, dale. Para que aprendas. ¿A poco? No. ¿Qué haces? Lo corriges. Es más, le quitas el cuchillo, lo regañas. Eso no se hace. Amén. Entonces, si en esta casa se te está corrigiendo, ¿es por qué? Me aman, me aman. Pero ¿cómo lo toma el religioso? Me odian, aquí me odian, no me quieren, no sé por qué me trajeron aquí, todos están en mi contra. Porque los fariseos siempre creían que todos estaban en su contra. Ok, iglesia. Y bueno, cuando nosotros no caminamos bajo la ley de Dios, les digo que ahí es donde empiezan las religiones, las iglesias a multiplicarse, pero de mala forma. Porque como no hay una ley de Dios, comienza la ley del hombre. Y empieza uno a decir, tú estás mal, tú no te vas a salvar. Tú sí, yo creo que tú sí, pero tú no. Tú no te vas a salvar porque eres aquello, esto, el otro. ¿Me explico, iglesia? Entonces, la ley del hombre es porque no tiene Dios. ¿Ok, iglesia? Entonces, si tú te sientes ofendido por alguien, si tú te sientes ofendido por algo, si te la pasas enojado con una persona, es porque estás caminando bajo tu propia ley. O sea, resumimos que tú eres tu propio Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Tú eres el soberano que decide a quién perdonar y a quién no liberar. Tú eres el soberano que decide decir, Él es bueno, Él es malo. ¿Estamos aquí, iglesia, o no? Entonces, cuando no hay ley de Dios, hay ley del hombre. Es más, ni la ley de Moisés, mi ley. Hay una canción, ¿cómo va? Porque mi palabra es ¿qué? La ley. Dice, ¿por qué? Porque yo soy, ¿qué estás diciendo inconscientemente? Yo soy Dios. O yo soy mi Dios. Yo digo lo que está bien y lo que está mal. Y si alguien me corrige, probablemente el que me corrigió está mal. Porque yo siempre estoy bien. Porque yo soy el bueno. ¿Estamos aquí, iglesia? No. Estoy dando a eso. Yo sé que por eso está brincando, pero ni modo, iglesia. Tienen que salir. Sí, tiene que salir porque ahí están las diosas y los dioses creyendo que están caminando bajo la ley de Dios, pero están bajo su propio criterio, haciendo su propia religión. Decían el anciano, yo tenía mi propia religión, caminaba bajo mi ley. Y sí, iglesia, hay veces que no nos damos cuenta cuando caminamos en nuestra propia ley. Y por eso es difícil perdonar al hermano, porque ante nuestros ojos no se lo merece. ¿Ok, iglesia? Ante nuestros ojos merece castigo. ¿Estamos de aquí o no? Porque nosotros, parámetros, pero nadie te puede calificar a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el calificador, porque tú eres el Dios. ¿Me explico, iglesia, o no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que caminamos bajo nuestra propia ley? No amamos, criticamos.
criticamos. No amamos, criticamos, vemos al otro, tenemos lista nuestra piedra para arrojársela. Un defecto, y órale, no que muy santo. Vemos otro defecto, ándale, no que muy cristiano. ¿Me explico o no? Y ahí está el diosito, ahí está la religiosa, ahí está el religioso, viendo a quién juzgar. Pero lo que el Señor quiere hacer en nosotros, iglesia, por eso dice, la ley se resume en esto: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Justo la ley, ¿a quién está viendo? Lo que Jesús está diciendo, ¿para quién va? Dice, amarás. No te dice, ve que los demás estén amando a los demás. ¿Qué dice? Amarás. No dice, por favor observa, hijo, te encargo. Si no están amando, los corrige. Pero ¿qué es lo que hace el religioso? No está amando, no está amando, no está amando. Todos, la piedra, con todo. ¿Me explico o no, iglesia? Y hasta se ponen de acuerdo. Ya me imagino a los de la finca, ¿a quién están apedreando? Se ponen de acuerdo. Y lo que les digo, ahí se crea la rebelión. Ahí mismo se crea una familia, todos en contra del papá. O cuando venga, todos con la piedra. ¿Por qué? Porque está mal él. Todos nosotros estamos bien. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Y esto es bien hermoso, iglesia, cuando entendemos que estamos caminando bajo nuestra propia religión, bajo nuestra propia ley, y lo reconocemos ante Dios, que no hemos podido amar a la gente que nos rodea. Dios nos trae libertad. Pero mientras vas a seguir así, si no lo aceptas, vas a seguir así. ¿Has visto a las personas que cargan su Biblia pero andan diciendo groserías? Hoy nos pasó en la, ¿cómo se llama? En la evangelización. Estaba Eve poniendo un ¿cómo se llama? Un flyer ahí, lo estaba colocando en una maceta de una casa. Ahí estaba Eve en el shalom de Dios, en amor de Cristo, Señor, que cuando lo vea reciba algo. Y la señora la ve desde adentro. ¡Ay! ¡Ay! Y Eve se espanta y le pega a la señora a la puerta y sale. Y yo me quedo viendo a la señora y veo que atrás de la maceta hay una cruz. Hay una cruz sin imagen, porque era cristiana. Y le hace, ¿qué te dijo, Eve? No quiero nada, vete. Y nos quedamos así. Y pues por los nervios nos empezamos a reír. Y yo sí dije, y es cristiana. ¿Me explico, iglesia? Entonces, ¿qué es lo que te va a diferenciar de cuando eres ahora del pueblo de Dios? La ley. ¿Y cuál es la ley que Dios te está dando? Amar al prójimo. Amén. Acuérdense, la ley es para que yo la aplique. Dilo, la ley es para que yo la aplique, no para ver si lo está aplicando el otro. Porque si estoy viendo si el otro no la está aplicando, me convierto en un fariseo. Amén. Jeremías 17:5-7. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Nos quedamos ahí, iglesia, porque esta es la cita que ocupan los hombres para decir: yo no confío en papá. Eso que dicen yo no le creo. ¿Por qué? Porque es su propio Dios. Pero dice la palabra: maldito en el hombre que confía en el hombre. Pero no está hablando de que confíes en papá o de que confíes en un anciano. Está hablando de ti, que confíes en ti mismo, que te crees tus propias leyes. Porque dice: no sabrá cuando venga el bien.
no lo ve, no ve ni qué es bueno ni qué es malo, simplemente él camina conforme lo que cree y piensa. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso hay autoridades espirituales. Bendito Dios, gracias al Padre que nos pone autoridades espirituales. Amén. Pero el religioso no entiende de autoridad, ¿eh? Al religioso le molesta porque él es su autoridad. ¿Ok? ¿Qué hace el religioso? ¿Tú qué me vas a estar diciendo? Yo escucho a Dios, pero la pregunta es: ¿a qué Dios está escuchando? ¿Me explico? A sí mismo. ¿Ok, iglesia? Entonces, ¿por qué el Señor nos está mostrando esto? Para identificar y no caer en la religiosidad, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén, iglesia. Muchas veces dice papá: ¿cómo tú vas a saber que estás confiando en Dios? Pues cuando decides confiar. Tú no puedes decir que confías en Dios pero no confías en la gente, porque entonces estás caminando bajo tu propio criterio. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, cuando tú decides confiar en Dios, obviamente confías en la gente. Amén. Y ustedes dirán: pero ¿cómo, anciana? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Entonces, ¿dónde dejas al Espíritu Santo? ¿A poco el Espíritu Santo te va a dejar así a la deriva? Si tú decides confiar en Dios, el Espíritu Santo te va a advertir, el Espíritu Santo te va a guiar. Y si no estás todo sordo al Espíritu Santo, ahí están tus padres espirituales, ahí están tus ancianos, ahí están tus líderes que van a ir quitando esa cerilla espiritual que no te deja escuchar a Dios. Y después yo sé que el Señor mismo va a ser el que te va a hablar, iglesia, pero vas a saber. ¿Ok? Pero todo esto lleva un proceso. Amén. Solo quiero que entiendan un poquito de los diálogos de la ley interna. Escuchen. En la ley interna te va a decir: aléjate de los pecadores, aléjate de los pasados de lanza, aléjate, están abusando de ti, aléjate, se están aprovechando, aléjate, no te quieren. ¿Ok, iglesia? Te hace entonces fijarte en los demás y no te hace ver lo que tú tienes. ¿Estamos aquí o no? Bueno. Primera de Juan 4, 7, 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Dice: y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Es que se me dificulta amar. ¿Qué quieres que te diga? Conoce a Dios. Iglesia, cuando amas, es que algunos, yo veo cómo están. Ahí dice la palabra: ¿qué quiere que yo haga? Ahí está la verdad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo lo que ama ha nacido de Él y lo conoce. Amén. Primera de Juan 4, 16, 21. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Amén. Esto es importante, porque si tú entiendes esta parte de que Dios te amó, que por eso envió a su Hijo, tú puedes amar. ¿Ok? Dice: nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece, y Dios en él. Amén. Entonces, cuando alguien te ofende u ofende esa ley interna que se supone no te tendrían que haber dicho eso, o no te tendrían que haber hecho eso, ¿ok, iglesia? ¿Qué decidimos hacer? Perdonar, porque el perdón habla de amor. ¿Ok? El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. ¿Ok?
Esto es importante, iglesia, porque acuérdate que es lo que nos va a diferenciar. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar como pueblo de Dios? Actuar como Jesús, amar como Jesús amó, perdonar como Él lo hizo. En el amor no hay temor, por eso les digo, no tienes miedo a confiar porque sabes que Jesús está ahí. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero ¿quién ha visto? ¿Qué dice? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, iglesia. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Esta ya la leímos, perdón. La última, Romanos 13:8-10. No tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, para cerrar, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén, iglesia. Ponte en tus pies. Y sabes, si todavía no puedes amar, dile: Señor, pon tu ley en mi corazón. Amén, iglesia. Si todavía ves muros con tranchetes con los hermanos, pídele al Señor que ponga su ley en tu corazón, iglesia, para que ya no veas con odio, para que ya no veas que todos están en contra tuya. Dios te ama. Y sabes, por miedo a que te amen, ves a todos que te odian. Confía en el Señor. Dios te ha puesto en esta casa para demostrarte que te ama. Dios te ha puesto en esta casa para decirte que ha puesto padres, hermanos, para que sepas que Él te ama y que quiere lo mejor para ti. Envió a Jesús. Cierra tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración para terminar, iglesia. Y dile: Señor Jesús, pon tu ley